Bien, esta clase de ejercicio va a ser un poco distinta a todas las anteriores, porque vamos a hacer una retroalimentación con ejercicios que yo he visto que realmente la mayoría en la clase no ha podido resolverlos. Bien, por eso estoy grabando esta clase. Pueden poner en el chat presente para que yo registre su asistencia. Bien. Entonces, vamos a ver un ejercicio que me preguntaron por correo, en clase. Yo les dije que había varias opciones, digamos, varios caminos que podíamos tomar y vamos a comentarlo. Entonces, ejercicio 1 decía, si n es un entero positivo y tienen un número k entero, se les pedía una fórmula, ¿cierto?, para phi de n. Phi de n potencia k. Entonces, varios de ustedes trabajaron de una manera, déjenme quitar mi video para mejorar la señal. Bien. La mayoría de ustedes, aquellos que hicieron los ejercicios, se plantearon lo siguiente. Dijeron, y esta era de hecho la manera de empezar a resolver. Voy a tomar la descomposición en factores primos. Voy a decir que esto es P sub 1, N1, P sub 2, N2, etc. Voy a poner P sub T, N sub T. ¿Por qué pongo T y no pongo K? Para que no se confunda el K con este que está aquí. Solo por eso. Una vez que tenemos esto, podemos calcular cuánto es phi de n potencia k. Para eso, si yo tengo la descomposición en factores primos de n, ¿cuál será la descomposición en factores primos de n potencia k? Habría que elevar a la potencia k cada uno de sus factores, ¿cierto? Y por ley de potencia debe cumplirse esto. Etcétera, P sub T, K por N sub T. Necesitábamos conocer eso para poder calcular el phi. Entonces, la idea es que ustedes tuviesen en mente el teorema que demostramos para calcular el phi. Hasta T sería, ¿cierto? ¿De quién es? De P sub I potencia K NI menos P sub I potencia K NI menos 1. ¿Bien? Hasta ahí todo bien. Y había una estrategia que trabajamos en clase, el libro también lo explica, en que ustedes pueden factorizar P sub I con potencia K NI. Lo que les queda es 1 menos 1. Déjenme poner el cargador, disculpen un momento. Ahí sí. Entonces sería 1 menos 1 entre P sub I. ¿Cierto? Si factorizamos. Bien, entonces aquí venía un detalle. Si nosotros tenemos esto, entonces déjenme, ahí sí se abrió la opción. Podemos tener la productoria. Separo las productorias. Tengo productoria desde igual 1 hasta acá, de estas potencias, ¿cierto? De los primos. Productoria de igual 1 hasta t, perdón. Ahí me estoy equivocando. Bien, esta es una manipulación algebraica sencilla. Y en este punto sí tenemos que decidir qué vamos a hacer. Un posible camino es de esta primera productoria, esas potencias de los primos, ese factor K, sacarlo fuera. Como estoy trabajando con puro productos, por leyes de potencia, esto es lo mismo que decir esta productoria de los P sub I, potencia NI, todo eso elevado a la K. Es lo mismo. El otro factor, la otra productoria no cambia, queda igual. Y claro, nos damos cuenta que lo que está dentro del primer paréntesis es justamente el n, ¿cierto? Entonces tendríamos n potencia k
por esta productoria. Pero ¿quién es esa productoria? A ver si se acuerdan. A ver si me ayudan con eso. ¿Podré concluir algo directamente en este punto, en este paso, o no? Aquellos que hicieron el Profe, ejercicio. Dígame. ¿esa productoria es el mismo feed? El mismo phi de n. Sí. ¿Seguros? Parece que le falta algo para hacer el phi. O sea, esta productoria solita no es el phi de n. Le falta algo. Hay un factor que debe multiplicar a esto. Revisen sus apuntes. Véanlo. Profe, le falta el n, ¿cierto? Exacto. Y el n yo lo puedo sacar de esa potencia k de n que tengo al lado. Es decir, puedo escribir k-1 por n, ¿cierto? Y la productoria es desde igual 1 hasta t, 1 menos 1 sobre p sub i. Ahora sí, todo esto es phi de n. Ahora sí estamos bien. Esto sería, por tanto, n potencia k-1 por phi de n. Y está listo, ¿cierto? Ya determinó una fórmula. Esto es igual a phi n potencia k. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Es que cuando hacemos la descomposición en números primos, ¿Sí? me acuerdo que había una condición de que el n fuera mayor a 1. Vamos a ver. Profe, ¿está revisando la clase sincrónica? No, estoy resolviendo algunos ejercicios de las clases de ejercicio que dejamos la semana pasada y otras. Ah, ya. Respondiendo a su compañero, en la descomposición de factores primos, las potencias de los p sub i pueden ser mayor o igual a 0 en general. Bien, ahora, en esta descomposición es buena esa pregunta igual. Podemos asumir nosotros siempre que los NI son mayores o iguales a 1. Porque si es 0, ¿qué va a pasar con ese P sub i potencia N0? Potencia 0, perdón. Se va a hacer un factor 1 y no me va a aportar en nada. Es como si no existiera en esa descomposición. Por tanto, podemos siempre asumir eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguien abordó de otra manera este ejercicio que quiera compartir? Profe, ¿Sí? yo tengo la duda de dónde obtuvo la segunda productoria. ¿En cuál igualdad? Dime, ¿qué número de igualdad? En la tercera igualdad. ¿En esta? Sí. Bien, esto viene de una propiedad de productorias. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, la productoria desde igual 1 hasta un m, digamos, de a sub i, b sub i, este es un símbolo, ¿cierto? Que está representando el producto de A1 por B1, A2 por B2, etcétera, A sub m por B sub m. Pero el producto es conmutativo y además puedo asociarlo. Este producto yo lo puedo escribir como A1 por A2 por A sub m. Ahora pongo los B's. B1 por B2 por B sub m. Y si quiero usar el símbolo de productoria, esto no es nada más que la productoria desde igual 1 hasta m
de A sub I por la productoria desde I igual 1 hasta M B sub I. En otras palabras, simbólicamente es como si esta productoria de arriba se repartiera entre los A sub I y los B sub I. Eso va a pasar siempre y cuando aquí tengo una operación producto. Bien, aquí tenía exactamente lo mismo. Esto es como si fuera el A sub I y esto es como si fuera el B sub I. Y se repartieron. ¿Sí se entiende? Dos veces la primera del primer ejercicio. De la guía pasada, claro. No, creo que yo hice algo muy malo. Puse raíces. Ya, bueno, esa es la idea de esta clase. Que ustedes mismos vayan viendo en qué se equivocaron o si lo hicieron bien, si llegaron a algo equivalente. Es que yo no puedo ocupar raíces porque todavía no estamos viendo números irracionales, ¿o no? Sí, pero ¿dónde ocupaste raíces? Que no me cuadra esa idea, no lo veo. Después, creo que subí el archivo, pero lo puedo subir, mostrar pantalla. Bueno, déjame dejar de compartir. Hice por 1 y después si n es mayor que 1. Ah, hiciste caso para n. Si n es mayor a 1, bien, tenemos esa descomposición. ¿Y qué más? Por el teorema phi de P potencia A, ¿ok? Ya, ese es un caso bien particular en realidad. Aquí es por el teorema de fundamental de la aritmética. Ya. Sí, pero te estoy diciendo que es un caso particular cuando n es igual a primo P potencia A. Porque no Sí. siempre va a ser así. Puede haber varios primos, como escribiste ahí arriba. Arriba. Ah, verdad, tiene razón. Uh-huh. Y para eso existe una fórmula que vimos en clases. Ya, ok. Gracias. ¿Ah? Bien. Ok, puedes dejar de compartir. Vamos a compartir aquí la pizarrita. Bien, esa es la idea. Ahora, yo les propongo que piensen en otro posible resultado. Les voy a dejar eso para pensar. En esa misma igualdad que está pintada en amarillo, ahí su compañero me hizo marcar eso. ¿Qué pasa si yo esa primera productoria la entiendo así? ¿Qué pasó? No están viendo el archivo, ¿cierto? Algo pasó por acá. No, se salió. Ya, déjenme arreglar, denme un segundo. Ok, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Aquí. ¿Qué pasa si yo escribo esto como productoria desde igual 1 hasta t, p sub i potencia k, ni, y aquí voy a sumar, o puedo restar, déjenme pensar que me conviene, resto, n sub i y sumo n sub i. ¿Bien? El viejo truco de sumar 0. No cambio nada la igualdad, pero algo puedo hacer ahí. Lo demás se queda tal cual. Voy a tener esto. ¿Y con qué objeto habría hecho eso? Fíjense lo que se puede hacer. Tendría P sub i potencia K-1 por Ni por P sub i potencia Ni. Por la productoria desde igual 1 hasta T, 1 menos P sub i. Bien. Aquí puedo usar la misma propiedad de productoria que ya les mencioné. Puedo escribir esto como productoria desde igual 1 hasta T por P sub i potencia K-1 Ni
por la productoria desde T igual 1 hasta T, K igual 1, a ver, I, perdón. P sub I N I por la otra productoria. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué harían ustedes? ¿Reconocen algo que pueda reemplazar? Por ejemplo, aquí. ¿Eso que no es N? Claro, ese es justamente el N. Y tendría junto con esto N por la productoria desde igual 1 hasta T de 1 menos 1 dividido entre P sub I. ¿Y esto que me quedó? ¿A qué será igual? Hace un momento, de hecho está escrito al lado con azul. Ah, que no era lo que había dicho al principio. Este sería el phi de N por fórmula. ¿Bien? Sí. Es phi de N. Y lo que me quedó por acá, si yo saco la potencia afuera, tendría la productoria desde igual 1 hasta T, P sub I N I, potencia K menos 1. Y claro, eso no es nada más que N, potencia K menos 1. Y al final llegaría a lo mismo, ¿cierto? Pero por otro camino. Llegaría exactamente a lo mismo. Entonces, sea cual sea el camino que ustedes vayan a tomar, deben llegar a esta fórmula. Unos pueden jugar con las potencias, otros siguen paso a paso. La distribución, eso aquí se me perdieron unos símbolos, no sé por qué. Y también. Eso, chiquillos, vamos a ver otro ejercicio. La idea es que nos quede tiempo para ver toda esa clase de ejercicio que quedó pendiente. Yo vi que varios de ustedes se complicaron un poco, así que es mejor resolverlo. Otro ejercicio decía, si tengo un n entero positivo, impar, entonces se debe demostrar que phi de 2n es igual a phi de n. Había que tener buen ojo para este ejercicio, no es difícil, fíjense. La clave era esta. Si yo voy a calcular phi de 2n, me convendría usar la distributividad de phi, ¿cierto? Ojalá yo pudiera hacer esto. Porque si yo puedo hacer eso, ¿cuánto es phi de 2? Como es un primo con potencia 1, por fórmula, por definición sería 2 la potencia que tiene menos 2 la potencia reducida en 1, o sea, 2 a la 0. Phi de n y 2 menos 1 es 1, o sea, aquí me queda simplemente phi de n. Y está listo, siempre y cuando esta igualdad que estoy pintando en amarillo se cumpla. ¿Y cuál es la condición para que esa igualdad se cumpla? ¿Quién me puede decir? Voy a poner en una nube, de hecho. Ustedes se supone que ya pensaron estos ejercicios, chiquillos. ¿Bajo qué condiciones me dice el texto que esto se va a cumplir? ¿Qué tiene que pasar con el n y el m? Voy a abrir mi espacio. Que el máximo común divisor entre n y n sea 1. Eso, muy bien. Ahora, si yo quiero usar ese resultado que me simplificaría mucho la vida, tendría que verificar que 2, ahí se me volvió a caer el programita. Déjenme volver a compartir pantalla. Bien. ¿Qué les decía? Déjenme volver a escribir.
tendría que justificar que 2 y n son primos relativos, ¿cierto? Y esto siempre se va a cumplir. ¿Por qué? ¿Qué me garantiza que 2 y ese n van a ser primos relativos? Porque el n siempre va a ser impar, entonces Exacto. nunca va a ser o sea, van a ser primos relativos siempre. Eso. Sí, porque n jamás va a tener o nunca lo van a poder escribir como un múltiplo de 2, porque si se pudiera sería par, pero como es impar no se puede. Entonces esta igualdad se garantiza porque n es impar. Entonces, esa información de que n es impar la estoy reescribiendo en términos del máximo común divisor, ¿cierto? Entre 2 y n. Y eso me permite usar la propiedad distributiva de phi bajo esa condición. Y claro, después el ejercicio es inmediato. Entonces, ahí estaba la llave, digamos, de la demostración. ¿Alguna pregunta? Espero que se esté No, profe. comprendiendo. Dígame. ¿Ninguna pregunta? Ah, ya, ok. Mm. Si n es par, se debe demostrar que phi de 2n es igual a 2 veces phi de n. Ese era otro ejercicio que se debe abordar de otra manera, porque yo no puedo usar el mismo argumento que el ejercicio anterior, porque ahora el n, al ser par, tiene su descomposición de factores primos al menos un factor 2. Puede ser que sea n igual a 2 a la 7 por otros primos, pero al menos tiene un 2. Entonces, lo que yo puedo decir, solución, supongamos que n es de la forma 2 potencia a por un t, donde a tiene que ser estrictamente, a ver, primero, a es natural y a es estrictamente mayor a 1, mayor o igual a 1, puede ser solo 1. Y esta manera de escribir n lo que trata de explicar es que el t, ese factor t no tiene un factor 2, o sea, todos los factores 2 los estoy recogiendo con 2 a la potencia a. Y eso se escribe de esta manera, donde 2 y t son primos relativos. Con esto que estoy escribiendo aquí, estoy dando a entender de que todas las potencias 2 en la descomposición de factores primos de n ya está con ese 2 a la potencia a. El t no puede ser 4, no puede ser 22, porque si lo es, saco ese factor 2 y aumento la potencia del a y hago repetidas veces eso hasta que el t me quede en un número en que no lo pueda descomponer por 2. No sé si me están entendiendo. Cualquier duda ahí me avisan. Muy bien, una vez que yo tengo este escenario, ya tengo todo listo, voy a tratar de aplicar la función phi. Phi de 2n. Voy a reemplazar lo que es el n. Esto es phi de 2 por, el n era 2 potencia a por t. Y propiedad de potencias, esto no es nada más que 2 potencia a más 1 por t. Ahora uso lo que está pintado en amarillo. Como 2 y t son primos relativos, también lo va a hacer con la potencia a más 1 de 2. Voy a poder usar la propiedad distributiva. Y esto es muy bueno porque el 2 es primo, tiene cierta potencia, que es a más 1. ¿Qué me dicen las fórmulas de phi en ese caso? Que esto va a ser igual a 2, la potencia que tiene, menos 2, la misma potencia reducida en una unidad, o sea, 2 potencia por phi de t. Y ahora aquí, un truco, ¿cierto? Factorizo 2 potencia a. Factorizo 2 en realidad. Si factorizo 2, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 potencia a menos 2 potencia a menos 1.
por phi de t. Y esto es 2 por... Esa diferencia que está en el paréntesis no es nada más que phi de 2 a la a por phi de t. Y ahora hago el proceso inverso, ¿cierto? Uso la propiedad multiplicativa de phi, pero al revés. Esto sería 2 potencia a por t. Y esto no es nada más que phi de m. Y listo. Bien, entonces este ejercicio, si se dan cuenta, una vez que empiezo a calcular phi de 2n, lo único que estoy usando son las propiedades de phi, su definición, factorizar, acomodar un poco. Nada, digamos, muy difícil. Pero la clave de esto estaba en cómo yo expreso la información que me da el ejercicio. El hecho que n sea par, estoy escribiendo, estoy traduciendo algebraicamente a que n se puede escribir como una potencia, en general, potencia de 2 por t, con la restricción que está pintada en amarillo. Entonces ahí estaba la clave del ejercicio. Profesora, ¿Sí? desde la factorización, como en la cuarta línea no entendí mucho. ¿Podría explicarla? No, la Sí, quinta claro. línea, La quinta igualdad. por favor. ¿Mm? ¿Qué número de igualdad tiene? Cuando sacó el 2 afuera. Aquí. Sí, esa parte no la entendí. Bien, ahí estamos factorizando el 2. ¿Por qué? Vamos a... Este paréntesis que está aquí lo voy a reescribir de esta manera. Por leyes de potencia, eso es 2 potencia a por 2. Menos 2 potencia a. Entonces, si yo quiero factorizar el 2, yo lo tengo aquí, ¿cierto? Pero no lo tengo después de esta resta. Aquí no lo tengo. Entonces lo construyo. Eso es algo que se hace bastante en matemáticas. Esto sería 2 potencia a menos 1 más 1. Esto sería así. 2 a la a por 2 menos 2 potencia a menos 1 por 2. Bien, como si yo asociara esto, tengo más 1 y eso lo escribo como 2. Ahora sí tengo, fíjense, el número 2 para factorizar, por tanto sería esto. ¿Qué es lo que se supone que el alumno tiene que tener clarísimo para que este proceso le sea obvio? Tiene que saber que cualquier número con potencia m más 1 se escribe así. Esa ley la tiene que manejar y dominar. Nada más en realidad. Esto es lo que se usa fuertemente. Bien, por eso es que me permite, digamos, sacar ese 2 afuera. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, ahora sí. Okay. Gracias. Ahora les pregunto, ¿cómo yo podría generalizar este ejercicio? Ese número 2 lo podré cambiar por otro número. Si pongo el 3, por ejemplo, ¿me funcionará igual? La formulita, voy a subir arriba. ¿Será que si yo digo, si n vale 3, podré escribir phi de 3n igual a 3 por phi de n? ¿Podré No, porque hacerlo? dice que tiene que ser par. Sí, pero yo puedo cambiar esa hipótesis por otra cosa. ¿Qué me fallaría si ¿Profe? yo digo que n es exactamente 3? Dígame. Se parece mucho al ejercicio que subió en la clase sincrónica, Ya. porque decía que cuando, o sea, la clase decía como si un número es divisible por 3, entonces es de la, o sea, el phi era como 3 por el phi de n, Sí, una cosa así. exacto. Eso es un ejemplo que está en el libro, de hecho. Pero ¿cómo yo pudiera generalizar esto? ¿Dónde está la clave del ejercicio? Fíjense. De hecho, la clave del ejercicio, si yo quiero cambiar los valores, ya no quiero trabajar con n par, o puedo mantener n es par, pero no quiero calcular phi de 2n, quiero calcular, no sé, phi de un número x por n.
Miren, cada vez que ustedes resuelvan un ejercicio y lo entiendan, pregúntense cómo pudieran generalizarlo. Es un muy buen ejercicio. ¿Qué puedo hacer con esto? Les voy a dejar para pensar algo, no lo voy a resolver ahora, ¿ya? Les voy a decir esto. Sea n un número que tiene en su descomposición de factores primos un p. ¿Bien? Un p por, no sé, vamos a escribir la notación típica que usamos para no complicarlo. Pero digamos que tiene hasta tres primos distintos. ¿Bien? ¿Qué podré decir yo si quiero calcular pi de p sub 1 por n? ¿A qué será igual? ¿Podré usar el mismo procedimiento que usé antes para dar una fórmula para esto? ¿Será que esto es justamente, no sé, el p sub 1 por phi de n? ¿Podré demostrar eso? Entonces les dejo esto para que piensen. Y fíjense que estamos usando solamente 3 primos. Después, ¿qué pasa si yo tengo k primos en su descomposición? ¿Me cambiará en algo el resultado? Profe, pero ¿por qué va a poner P1 por N? Porque algo similar pasaba en el ejercicio anterior. Si te fijas, el hecho de decir que n es par significa que tiene al 2 en su descomposición de factores primos, con al menos potencia 1. Y después me pidió una fórmula para phi de 2n. Por eso, ahora esa información de que n es par la estoy generalizando diciendo que en la descomposición de n hay un primo p sub 1. Ah, ya, sí, ¿Me ahí entendí. entienden? O sea que Eso. el primo sale para afuera. Eso. Ya, ok. Entonces traten de demostrar eso. Me avisan si les resultó. Avísenme el lunes. ¿Cuándo se lo avisamos? ¿Cómo? ¿Cuándo se lo avisamos? ¿El lunes? El lunes, ¿ya? Porque ahora Ya, quiero ok. alcanzar a ver otro ejemplito. Bien. Bien, eso en cuanto a estos ejercicios. Déjenme ver un ejemplo como ejercicio 5. Bien, fíjense esta pregunta que parece súper difícil, en el sentido de que parece largo de responder. Dice, ¿cuál es el resto al dividir 7 con potencia 135, o sea, un número bien grande, por 8, dice? Entonces, si a ustedes se les ocurre usar el algoritmo de la división repetidas veces, van a tardar y, bueno, quizá con una buena calculadora lo hagan. Pero no es la idea. La idea es buscar un proceso más rápido y que me pueda servir para otro tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué me está preguntando? Lo primero es entender el ejercicio. Si no lo entiendo, todo lo que yo haga va a ser puro invento. Yo tengo que entender lo que me piden. Me dice, ¿cuál es el resto al dividir 7 con esa potencia por 8? O sea, cuando yo divida este número grande por 8, lo que voy a encontrar, o cómo voy a descomponer ese número, es 8 por un cociente más un resto, ¿cierto? Esto me dice el teorema del algoritmo de la división, que no lo voy a usar porque va a ser muy largo. Esto menor a 8. Esta es una información que no pueden omitir. Ahora, ¿qué es lo que me pide hallar? Justo este R, el resto. Lo que me está diciendo R es igual a ¿qué cosa? Bien. Pero si yo soy un estudiante que ha asistido a todas las clases y ha escuchado a la profesora, me voy a acordar que ella ha hablado en algún momento sobre que este resto tiene algo que ver con las congruencias. ¿Bien?
Y si yo soy un alumno que, pucha, tengo tantos ramos que no me acuerdo lo que ha dicho, pero sé que tiene algo que ver, es fácil darse cuenta. Si yo despejo el R, vamos a despejar el R. Voy a escribir 7 potencia 135 menos 8. Déjenme ver, menos, no me conviene hacer eso. Me conviene mandar el R con menos. Menos R igual 8 por Q. Ahora, como está escrito esto, ¿qué relación de congruencia puedo escribir a partir de esto? ¿Quién se acuerda? Voy a escribir aquí lo que quiero que ustedes tengan en mente. Eso quiero que tengan en mente y puedan decirme esa diferencia que escribí igual a 8 por Q, lo puedo escribir como una congruencia. ¿Cómo qué congruencia la podré escribir? Sería el 7 elevado a 135 ¿Ya? con la triple igualdad, no sé cómo ¿Ya? se pronuncia, Congruencia se dice. Congruente. del módulo de, no, de R, ¿Ya? con ¿Y el el módulo módulo? de 8. Eso, muy bien, excelente. Entonces, esa primera igualdad que tenía arriba, que me hablaba del algoritmo de la división, la reescribí en términos de congruencia. La condición del R se mantiene. Voy a escribirla aquí al lado. Esa condición no ha cambiado en ningún momento. Bien, entonces básicamente quiero saber 7 con potencia 135 es congruente a qué cosa módulo 8. O sea, mi problema se replanteó. Pero afortunadamente para las congruencias yo sé muchas cosas. Por ejemplo, recordar, hay una propiedad que me dice que si A es congruente a B módulo n, entonces A potencia k es congruente a B potencia k módulo n. Entonces la idea es usar esto, porque como yo tengo una potencia tan grande del 7, la idea es buscar, ¿cierto?, una congruencia menor que involucre al 7 para yo poder simplificarme la vida. Pero para eso necesito descomponer esa potencia, el 135. Lo puedo escribir como ¿qué cosa? Vamos a escribir aquí. Notemos que $135 lo puedo escribir. Les voy a dar una idea. 2 por 67 más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene que ser en valores primos o puede ser cualquier tipo de descomposición? Cualquier tipo. La idea es reducir. Ese 135, escribirlo en términos de valores más chiquititos. Por ejemplo, el 2 es muy pequeño. El 67 es grande, pero definitivamente es más chico que el 135. Y el 1, nada que decir, es pequeño. Si ustedes se dan otros valores, después, por ejemplo, aquí pueden escribir la versión que ustedes hay, en que no necesariamente es la misma. Pongan otra descomposición. ¿Qué es lo que se debe hacer después? Miren, estoy analizando 7 con potencia 135. Y voy a usar esta descomposición. Significa que esto es lo mismo que 7 potencia 2 por 67 más 1. Por leyes de potencia, esto es 7, 2, 67 por 7. ¿Bien? Y esto yo tengo dos maneras de mirarlo. Lo puedo ver como 7 al cuadrado con potencia 67 por 7, o lo puedo ver como 7 con potencia 67 al cuadrado por 7. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Profe, Díganme.
¿Qué pasa si yo descompongo el 135 en 3 elevado a 3 por 5? A ver, vamos a escribirlo. 3 Porque esa es elevado su a la 3 por descomposición 5. prima. Bien, en este caso tú tendrías dos opciones siguiendo tu propia idea. Podrías ver esto así, 7 a la quinta con potencia 9, digamos, o puedes verlo como 7 a la 9 con potencia 5. O también lo pudieras ver, ahí depende de tu enfoque, 7, 15, potencia 15 con potencia 3. O sea, tendrías que analizar ese tipo de reescribir la potencia 135 en términos de la descomposición que tú te estás proponiendo. ¿Ya? Vamos a dejar, y puede ser que a otro compañero se le ocurra otra descomposición. Y todas me pueden servir, siempre y cuando reduzca ese número 135. ¿Bien? En realidad, el peor de los casos es el que yo estoy analizando ahora, que tiene una suma. 2 por 67 más 1. Ahora, ¿cómo yo sé qué hago después de esto? Como yo quiero usar esa propiedad que está escrita en rojo, yo me tengo que preguntar, para yo saber si mi descomposición me sirve o tengo que buscar otra, tengo que preguntarme, por ejemplo, siguiendo mi idea, 7 al cuadrado, ¿será congruente a algún numerito módulo 8? O 7 potencia 67, ¿será congruente a algún numerito que yo pueda hallar fácilmente, ¿cierto? Módulo 8. O el 7 será congruente a algún número módulo 8. Entonces me tengo que preguntar, lo mismo haría con las opciones en verde que están escritas ahí. Me voy a preguntar, 7 a la quinta, ¿será congruente a un número sencillo, módulo 8? 7 a la 9, ¿será congruente a un número chiquito, si es módulo 8? Ahora, de estas que yo he escrito en negro, aquí abajo, ¿cuál creen que es la más sencilla? Por ejemplo, 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. 49. Ya, 49. ¿Será congruente a qué cosa módulo 8? Básicamente les estoy preguntando esto, fíjense. Voy a escribirlo aquí. 49 menos qué cosa es un múltiplo de 8. Eso les estoy preguntando. 8 por 6 por 8, 48 más 1. ¿Cuánto? Menos 1. 6 por Súper. 8 más 1. Eso, si yo pongo 1, me queda 48. Y 48 lo puedo escribir como 6 por 8, ¿o no? Sí. Entonces, puedo borrar estos signos de interrogación y decir, eso es 1. Y genial, porque ese número 1 es muy sencillo. Eso estoy buscando, números chiquititos y fáciles de manejar. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendría? Fíjense, voy a escribir. Ya no me fijo en estos, voy a tacharlos porque ya no me preocupo. Ya hallé una relación de congruencia y digo, ¿cómo? Profe, entonces el resto va a ser 7. ¿Cómo el resto? ¿Cuál? El resto que estamos buscando va a dar 7 o no. No, estoy buscando una congruencia. Ya encontré una de 7 al cuadrado congruente a 1 módulo 8, esa me sirve. Ya no tengo que buscar las otras. Tengo que buscar la más sencilla, la más fácil. ¿Bien? Entonces digo, ¿cómo 7 al cuadrado es congruente a 1 módulo 8? Entonces voy a elevarlo a la 67. O sea, estoy usando el resultado escrito en rojo. Entonces 7 al cuadrado, potencia 67 es congruente a 1, potencia 67 módulo 8. Esto es por propiedad de congruencia. Entonces, esto significa que 7 potencia 2 por 67 es congruente a 1, ¿cierto? Módulo 8. Ahora, estoy bien cerca de reconstruir este número que tenía aquí. Esto. Lo único, porque tengo 7 potencia 2 por 67, me falta ese 1.
Y para tener ese 1, tengo que multiplicar 7 por 7. Tendría que tener 7 congruente a alguna cosa, módulo 8. Miren, si yo hallo esto que está en signo de interrogación, que ustedes me van a ayudar a descubrir qué número me serviría, entonces estas dos cosas por propiedad me permiten concluir que 7 con potencia 2 por 67 por 7 es congruente a 1 por ese numerito que tengo que calcular, módulo 8. Esto por propiedad, ¿ya? Recuerden, había una propiedad que decía A congruente a B, módulo n, y C congruente a D, módulo n, entonces puedo multiplicar. A por C congruente a B por D, módulo n. Eso estoy usando. Pero que me estén siguiendo, chiquillos. Igual la clase está siendo grabada para que la vuelvan a ver. Bien. Y si yo tengo eso, tendría finalmente que 7 con potencia 2 por 67 más 1 es congruente a 1 por ese número misterioso que tengo que calcular, módulo 8. Y finalmente tendría 7 potencia 135, que es lo que quiero, es congruente a esto, módulo 8. Y en este caso, ¿cuál sería el resto? ¿Cómo yo leo el resto en esta congruencia? ¿Cuál es el resto de la división de 7 potencia 135 con 8? 7. No, Pero que no ponía 7 por 2 a la 67 por 7. no, pero estoy hablando del resto. Si yo divido 7 potencia 135, lo divido con 8, obtengo un cociente y un resto. El resto, ¿dónde está ahí escrito en esta relación de congruencia? Ahí en el 1 por el signo. Eso, muy bien. Aquí está el resto. Ese es el resto que quiero hallar. Y para hallarlo tengo que saber, voy a regresar. 7. ¿A qué puedo hacer congruente a un número que no sea muy grande, que no sea difícil? 7 congruente a qué cosa, módulo 8. ¿Qué numerito me servirá? Ayúdenme con eso. Por ejemplo, si pongo 1, 7 menos 1 es 6. Eso no es múltiplo de 8. Entonces el 1 no me sirve. 7 por 2, 7 por 7, 49. Menos 1, 2. Piensen bien antes de responder, fíjense. No entiendo lo que está preguntando. Eso voy a escribirlo aquí, tranquilo. Mire, lo que estoy preguntando es qué número pongo en ese signo de interrogación para que se cumpla esa congruencia. Ahora, esa congruencia es equivalente a decir que 7 menos el número que yo proponga debe ser un múltiplo de 8. Menos 1. Si pongo menos 1 me va a dar justo el 8. ¿Bien? Y estaría bien. ¿Habrá otro numerito? Aquí hice, déjenme ver. Menos 1 no puede ser. O sea, menos 1 sí me va a dar la congruencia. Pero el resto, ¿cuánto me daría si yo pongo menos 1? Sería 1 por menos 1, menos 1. Pero el resto debe ser mayor a 0 y menor a 8. Entonces el menos 1 sí me cumple la congruencia, pero no la condición del resto. ¿Ya? Otro número. ¿Quién se atreve? Digan lo que piensan y ahí lo verificamos. Puede ser que esté bueno o esté mal. Profe, ¿por Dígame. qué el 1 sí toma? ¿Cómo se resolvería con el 1? El 1
Sí, O dijo sea, usted que el 1 se podía, ¿no? no, no se puede. No, el 1 no. Ah, ya. No, Es no, que había porque escuchado que sí le dijo que sí. no, Entonces por Menos eso. el uno. -1 sí. Fíjate. Ah, ya, pero va a dar negativo, dijo algo así, ¿no? Claro, me daría resto negativo, por lo tanto el -1 no, no me sirve. Ah, ya. Me sirve para la congruencia, pero no para lo que voy a concluir después. Profe, Dígame. es que, o sea, por lo que veo, no puede ser, o sea, el número tendría que ser un número negativo para que nos dé, porque lo otro sería restarle 3 pero quedaría 4 pero para que se cumpla eso, tiene que ser un número en otro conjunto. Y no, Pero hay un número, hay un número positivo que cumple esa congruencia. El 7. el sie- Eso, súper. Ustedes tenían que descubrirlo. Si yo pongo 7, tendría 7 menos 7, y eso es 0. Y eso siempre se va a poder escribir como 8 por 0. ¿Bien? En ese caso el t vale 0. Súper. Muy bien. Como ustedes lo descubrieron, voy a escribir aquí el número. Y voy a borrar todo lo que tiene que ver con signo de interrogación, porque ya lo conocemos, ¿cierto? Pongo 7 aquí, 7 aquí, 7 aquí. Por tanto, ¿cuál es el resto? Sí. 7. ¿Y por qué el resto es 7? Porque esa congruencia que está encerrada en azul, yo la puedo escribir como 7 potencia 135 menos 7 igual a 8 por algún número k. Y esto, si lo ordeno bonito, sería así. Donde Profe, pero eso yo lo había visto por el hecho de haber puesto 7 por 2 a la 67 por 1. pero no estaría bien justificado. Y como 7, porque 7 por 2 a la 67 por 7 sería igual a, porque dice que A por C, si A, C es congruente con B, C, módulo N. A ver, ¿de qué me estabas hablando? De aquí, de la descomposición. Sí, o sea, no, ya no importa, no. Mira, puede ser que algunos lo vean más rápido, ¿ya? Que vean al tiro que este factor es congruente a 1 módulo 8. Puede ser que no tengan que escribir tanto y dicen, ah, no, eso es congruente a 1 módulo 8, después multiplico y obtengo el resultado. Aquí está escrito con detalle, ¿bien? Para aquellos que quieran replicar este proceso. Entonces lo que yo había hecho no estaba correcto. Eso es de decir de que 7 a la 2, 2 por 67 por 7, eso me va a dar 7 elevado a 135. Entonces ¿Sí? sería 1 por 7 del otro lado, porque voy a multiplicar. Ya, pero la congruencia, ¿por qué se cumpliría? ¿Por qué sería congruente módulo 8? Mira, ¿quién me está hablando? Que no veo aquí. Yo, Pedro, Pedro, mira, te propongo que tu idea la escribas y me la mandes al correo. Ahí te la reviso, ¿ya? Eso, chiquillos. Ahora, esta misma técnica la pueden ustedes analizar con otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, ejercicio 6. Si yo sé, por decirles algo, que 7 al cuadrado es congruente. A ver, mejor voy a inventarme un ejercicio. Que 7 es congruente a un número A, módulo, qué sé yo, 3. ¿Bien? Y yo les pregunto, ¿tienen esta información? Ahora díganme, ¿cuál es el resto que obtengo
A ver, 7 potencia 20 con 3. Si este fuera el ejercicio, ¿cómo me respondería? El 7 lo puedo escribir como 3 por 2 más 1. No, no te conviene descomponer el 7. Uno descompone potencias, pero aquí no es necesario. Fíjense, tengo 7 congruente con A, no me importa quién sea A, es un número, módulo 3. Imagínense, para no caer en inconsistencias, perdón, imaginen el A número natural, ¿ya? Que no sea negativo. Si tienen eso, ¿cómo puedo usar esa congruencia si me están pidiendo el resto al dividir 7 a la 20 con 3? No puede ser a la 20. Ya, muy bien. Entonces yo diría, si 7 es congruente a módulo 3, entonces 7 a la 20 va a ser congruente a la 20 módulo 3, por propiedad. Sí. Ahora, yo me tengo que acordar que de esta relación que está aquí, el resto se lee ahí. Ese es el resto. ¿Por qué? Porque en ese caso 7 a la 20 sería igual a 3 por alguna potencia entera más a la 20. Para algún t en z. Entonces aquí yo puedo decir que a la 20 es el resto, siempre y cuando, ¿cuál es la condición de un resto, chiquillos? A la 20 sea mayor o igual a 0 y sea menor ¿a quién? El módulo A 3. 7. A 3, al módulo. Si todavía no queda claro esto, tienen que volver a ver esta clase desde el principio. Entonces, a la 20 va a ser el resto, bajo la condición que a la 20 sea menor a 3. ¿Bien? Sería 1. No, ¿por qué? ¿Por qué 1? A la 1 sería. No. A igual 1 sería eso menos a 3. Bueno, una solución, a ver, si A vale 1, 7 a la 20. Perdón, el valor de A puede ser cualquier real, ¿no? Sí, pero no te lo están pidiendo. Ah, ya, ok. Pero si tú quisieras dar un valor válido para A, veamos, po. Si A vale 1, 7 menos 1 es 6 y 6 es un múltiplo de 3. Sí, el A igual 1 cumple este ejercicio. Bien, pero eso no te está pidiendo el ejercicio. Ah, ya, ok. Bien, chiquillos, voy a terminar por acá y les voy a mostrar déjenme, voy a dejar de grabar.